Han sido diferentes desiertos, porque cada escogido del Señor vive o pasa por un desierto diferente. Aunque las circunstancias sean parecidas, los desiertos son diferentes. Y aún en medio de esas situaciones, muchas veces no miramos o no pensamos cuál es el propósito del Señor, ¿cierto? Y a veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que Dios no está en ese momento, que parece que no nos escuchara, que aún en los creyentes, en nosotros, a veces dudamos de que Dios nos escucha en medio de ese desierto. Pero en medio del proceso, nosotros no somos abandonados. En medio del proceso, aunque a veces lo sentimos así, Dios nunca nos deja solos. Y Él no está lejos de nosotros, está aquí a nuestro ladito. A veces cuando estamos en medio de ese desierto, somos como el pueblo de Israel, que creemos que vamos a morir en el desierto. Pero Dios no quiere que ese sea el fin del pasar por el desierto. Cuando Él sacó al pueblo de Egipto, lo sacó fue para bendecirlo, para darle una vida nueva, para llevarlo a la tierra prometida, para que ahí en esa tierra prometida, aún el pueblo de Egipto pudiera ver la gloria manifestada aún mayor de lo que ya había visto en los 40 años que demoró en el desierto. Cada desierto es muy diferente, pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios es quien permite esos desiertos en nuestra vida. Y a medida que vaya comentándoles y explicándoles, va a entender el porqué. Hay desiertos que los pasamos porque Dios lo permite para probarnos. Hay desiertos que los pasamos por nuestras malas decisiones, por una decisión equivocada. En Job 1, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos conocemos la historia de Job, la hemos leído en algún momento. Y este era un hombre, dice la palabra, que era un hombre íntegro, una conducta intachable, que era apartado del mal, pero ante todo era temeroso del Señor. Y el Señor le permitió vivir ese desierto. Y todos conocemos lo que pasó con su vida, cómo tuvo que vivir él ese proceso, que yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado ni la mitad de lo que él ha vivido en ese desierto. Y este era un hombre íntegro y pasó por todo esto. Pero ahora les voy a hablar de un hombre, voy a hacer referencia de un hombre que era un discípulo franco, muy ferviente, uno de esos amigos muy cercanos a Jesús. Era un entusiasta, pero muchas veces era obstinado, era impulsivo y a veces atrevido. Y así encontramos muchos hermanos, ¿cierto? Así con estas características. Era Pedro, de pronto un hombre un poco más al común, ¿cierto? De pronto se sale de esa faceta en la que estaba Job. Este hombre Pedro, el Señor lo escogió porque él tenía fortalezas, así como tenía sus debilidades. Y en medio de todo ese proceso, el Señor lo fue moldeando exactamente como el Señor quería que fuera Pedro.
para que pudiera cumplir el propósito para el cual el Señor lo llamó. Ahora, podemos imaginarnos que Pedro tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Una persona de pronto con un vocabulario no muy adecuado y algunas cosas no muy educadas en cuanto por el lugar en el que él se movía, él se desenvolvía. Jesús lo llama y empieza a tener una vida un poco diferente, pero todavía venía cargado con lo que era él. Y él empieza a vivir un desierto. Y yo creo que el nivel en el cual Pedro se encontró en ese momento fue el centro de su desierto. Cuando en el libro de Mateos, capítulo 26, versículo 34, le dice Jesús a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cierto? El Señor le estaba advirtiendo. Pero Pedro, llegó la noche, llegó la madrugada, ¿y qué hizo Pedro? Negó al Señor las 3 veces. ¿Cuál es el punto central del desierto de Pedro? Cuando Jesús volvió su mirada y vio que Pedro lo había negado. ¿Se puede imaginar usted la mirada del Señor siendo humillado, siendo maltratado por aquel que lo acababa de negar y que era su amigo? ¿Cuál sería la mirada de Pedro hacia el Señor cuando el Señor te está mirando fijamente y te está diciendo: Pedro, te lo advertí, pero me fallaste? ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Con qué cara iba a mirar a su amigo, a su maestro, a aquel que estaba dando todo por él, aquel que le advirtió? Yo creo que ese fue el punto central del desierto de Pedro, porque la palabra nos dice que Pedro salió corriendo fuera y lloró amargamente. Ese fue un desierto que él vivió, y muy diferente al que vivió Job, y muy diferente a los desiertos que han vivido las personas que se registran en la Biblia, muy diferente al desierto por el cual tú has pasado o estás pasando. El sentir la mirada fija del Señor porque tú le has fallado, eso es algo que no tendría comparación, ¿cierto? Pero la palabra nos dice también que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué bienaventurado? Porque en medio de la prueba es cuando el hombre manifiesta la mayor necesidad que tiene. ¿Y cuál es esa necesidad? Es el tener una relación íntima con el Señor. Y esa relación no es íntima hasta que tú no vives el desierto. Porque hacemos como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros estamos tan acostumbrados a recibir las bendiciones del Señor que no valoramos lo que el Señor hace por nosotros. Pero cuando estamos en el desierto, ahí es donde esa relación se vuelve íntima. Ahí es donde esa relación recobra las fuerzas verdaderas y cumple el propósito por el cual el Señor te está permitiendo ir al desierto. Es cuando estás en el desierto, cuando levantas un clamor. De pronto nunca antes lo hiciste, pero cuando estás en el desierto, clamas a Jehová, al Todopoderoso, porque en medio de la angustia es cuando tú sientes la necesidad de buscarlo, porque cuando estás bien no lo haces como deberíamos hacerlo. Cuando estamos en medio de ese desierto es cuando tú o yo o muchos procuramos hacer ayuno. De pronto nunca antes lo hacíamos, o lo hacíamos sin tener esa intención firme de tener esa relación con el Señor. En medio del ayuno, en medio de la búsqueda, es cuando tú empiezas a orar sin cesar. Es cuando tu oración se vuelve ferviente.
es cuando nuestro ser verdaderamente se humilla ante el Señor. Es cuando verdaderamente llegamos a los pies del Señor, en medio del desierto. Cuando estamos en ese desierto, es cuando creamos dependencia del Señor. Antes no lo hacemos, porque estamos confiados, todo es fácil, todo lo tenemos. Pero en ese momento es cuando está ferviente esa dependencia del Señor. Ahí es cuando decimos: Señor, yo sé que tú lo puedes. Señor, yo creo en ti. Señor, yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Y porque antes a veces no lo hacemos, ¿cierto? En medio del desierto es cuando nuestra fe es probada. Y es cuando nuestra fe puede subir a otro nivel. En medio del desierto. Porque en medio del desierto es cuando tú dices: Señor, yo sé que tú puedes obrar sanidad en mi vida. Señor, yo sé que tú me puedes dar un empleo. Señor, ahí sí. Y nuestra fe aumenta y nos lleva a ver lo que nosotros queremos ver muchas veces. Eso lo hace la fe, porque nuestro nivel de fe es probado en el desierto. En el desierto nuestras fuerzas son renovadas, porque con nuestras propias fuerzas físicas no podemos salir del desierto, no podemos superar, aguantar el desierto. ¿Y sabes qué es lo más importante de estar en el desierto? Que el Señor nos forma, que el Señor nos capacita. Cuando estamos en el desierto es cuando hay una verdadera preparación y maduramos como hijos de Dios. Es en medio del desierto cuando nosotros debemos ir y decirle al Señor alabanzas, darle adoración al Señor, porque ahí es donde Él se va a glorificar. Que aunque tú estés viviendo lo que estés viviendo, puedas rendir tu vida en adoración al Señor sin importar lo que esté pasando. Porque en medio del desierto es cuando tú te puedes levantar y decirle gloria a Dios. Y no es fácil. No es fácil cuando tú estás sufriendo y pasando por una situación en la que tú le tienes que decir aleluya, aleluya, gloria a Dios. Sabiendo que todo está difícil, sabiendo que no ves luz a tu alrededor, que todo está oscuro. Aún en medio de ese desierto es cuando tienen que salir palabras de agradecimiento en tu boca por la situación que estás pasando. Y no es fácil, pero ese desierto lo permite el Señor en tu vida para que tú puedas ver la gloria aún mayor. En medio del desierto el Señor habla a nuestro corazón, porque es cuando tú estás dispuesto a escuchar la palabra del Señor, cuando estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos, así sea lo que nosotros no queremos recibir ni lo que queremos escuchar. Pero en ese momento es cuando el Señor nos habla a nuestro corazón. Y para eso nos lleva el Señor al desierto. Para eso el Señor llevó al pueblo al desierto. Para hablar a su corazón, para mantener una relación íntima con el pueblo. Pero también nos ayuda el desierto a vivir una vida consagrada al Señor, para poder crecer como cristianos, para poder revelar a otros la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. También en el desierto, el Señor nos prepara para ejercer nuestro ministerio. Ministerio que el Señor nos ha entregado. Pero el Señor no te puede soltar de una que tú vayas a hacer lo que Él quiere, porque no estamos preparados para recibir la gloria y que sea manifestada a través de nosotros y en nosotros la gloria del Señor. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser preparado, para ser tentado. Y en ayuno y oración y la intimidad que tenemos en el desierto con el Señor es lo que nos ayuda a vencer. Y eso llevó a Jesús a vencer. Ahora usted me dirá, pero Él era el Hijo de Dios.
pero también le he puesto otros ejemplos y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. El que persevera en el desierto sale triunfador, sale en victoria, porque es el Señor el que nos da la victoria en medio del desierto. Y nos acordaremos de todo, nos acordaremos de todo por el camino que nos llevó el Señor en medio del desierto. Durante los 40 años, durante los 2 años, durante los meses o durante los días que el Señor le haya permitido a usted vivir en el desierto, lo que le permita el Señor. Lo recordaremos. Lo recordaremos. ¿Por qué lo vamos a recordar? Porque sin desierto no podemos ver la gloria postrera del Señor. Con ese desierto, sin ese desierto, no hay tierra prometida. Sin ese desierto, no podemos ver más nada de lo que vemos físicamente. Ahora sí podemos entender muchas veces el por qué tenemos que pasar por situaciones que no son las que nosotros queremos, que no son las que nosotros esperamos. Pero es que el Señor nos está preparando para algo mejor. El Señor sacó al pueblo para llevarlo a una tierra prometida. Y en medio de ese camino, el Señor quería tener una relación con el pueblo. Pero el pueblo no se dejaba. Y aunque veían la gloria del Señor en medio del desierto durante los 40 años, el pueblo no estaba preparado para aún ver mayores cosas. Y eso lo podemos ver en todo lo que hemos leído y entendido de la palabra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros después que salimos del desierto? Pasamos el desierto, pero ¿qué viene después del desierto? Si el Señor estuvo conmigo durante todo ese tiempo, el Señor me ayudó a vencer, el Señor renovó mis fuerzas, mejoró mi relación, me ayudó a mejorar mi relación con Él, donde tengo ya la paz y la tranquilidad de haber pasado por el desierto. Salí victorioso. Viene un gran detalle, que muchos entramos a una zona de confort. Ya pasé el desierto, ¿qué más me puede pasar? Ya estoy bien y me quedo relajado, ¿cierto? Nos quedamos estancados y ese no es el propósito para el cual el Señor nos pasó por el desierto. Algunos, después que salen victoriosos del desierto, que reciben la bendición del Señor, bueno, me voy, me aparto, porque lo que quería ya lo recibí. Pero ¿qué pasa con la intimidad que tú adquiriste durante ese tiempo con el Señor? La pierdes. El Señor no te preparó para que tú retrocedas. El Señor no te preparó para que tú te apartes de Él. El Señor no te preparó para que tú te quedes en esa zona de confort porque ya pasaste una situación. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es llevarnos a un nuevo nivel, a que tú subas un escalón más, porque tú no te puedes quedar donde estabas. Yo no me puedo quedar donde estaba. Yo tengo que avanzar y cada día tengo que ir subiendo de acuerdo a la voluntad del Señor, porque para eso Él nos permite pasar por el desierto, para que tú puedas avanzar, para que la gloria que veas y que haga el Señor en ti, lo que pueda resplandecer en ti cada vez sea mayor. Nosotros no podemos quedarnos estancados. No podemos ser como el pueblo que solo quería ser alimentado físicamente. Pero el Señor no quería alimentarlo físicamente, no quería saciar la sed física. El Señor lo que quería era darles alimento espiritual. El Señor quería darles una provisión que permaneciera más allá del desierto, que día a día el Señor les daba maná que bajaba del cielo.
y saciaba su hambre. Pero el Señor no quería eso, porque es que cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, esa relación es diaria, no es de vez en cuando, no es como nosotros queremos. Es como el Señor nos está llamando a su presencia. Es como el Señor quiere que sea esa relación, que a cada instante tú permanezcas en intimidad con Él. ¿Por qué? Porque nosotros cada día debemos esforzarnos más en esa relación. Porque el Señor no nos tiene que hacer pasar por un desierto más fuerte por nuestra desobediencia, por apartarnos, por no hacer a tiempo lo que debemos hacer. Si ya tú conseguiste una relación con el Señor que ha avanzado, ¿por qué nos vamos a quedar ahí? Si Él nos ha dicho que Él estará con nosotros, el Dios de los ejércitos estará con nosotros, peleará por nosotros, nos dará la provisión, nos dará todo lo que necesitamos, pero hay que cuidar la relación con el Señor. ¿Por qué debemos cuidarla? Porque después del desierto es cuando viene la mejor gloria del Señor. La palabra nos enseña que la gloria postrera es mejor que la primera. Cuando nosotros empezamos a ver la gloria del Señor, después que pasamos el desierto, es cuando viene lo bueno, es cuando viene lo mejor, porque el Señor no te va a dar nada para lo que tú no estés preparado. Job, en el capítulo 42, versículo 10, nos dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es aquí cuando la bendición, la restauración aumentó al doble todas las cosas que tenía Job. Todas las cosas. Y se pueden imaginar cuánta fue la bendición que recibió Job. Si antes tenía muchísimo, era uno de los hombres más ricos. Y el Señor le aumentó el doble. ¿Usted sabe cuánto tenía que tener Job para sostener la cantidad de animales que el Señor le dio después? Y los trabajadores que tenía que tener para cuidar de ellos. Pero no les estoy hablando solo de una bendición física que da el Señor por añadidura. Si Job, antes de pasar por el desierto, era un hombre íntegro, ¿cómo sería la integridad de Job después que pasó por el desierto? Para reflexionar, ¿cierto? Esa es una de las tantas cosas que hace el Señor con nosotros después que pasamos el desierto. Porque cuando el Señor nos quita es para darnos algo mejor. Porque el desierto siempre es para darnos algo mejor. No solamente Job recibió bendiciones. Y voy más allá. Y es a lo que el Señor me inquietaba. Después que nosotros pasamos por el desierto, ¿qué hacemos con nuestra relación con el Señor? ¿Por qué muchos nos quedamos estancados? ¿Por qué muchos, cuando ya fuimos levantados, no seguimos resplandeciendo? Si la gloria de Jehová está con nosotros. Porque a veces nos da miedo avanzar. Nos da miedo no seguir en el propósito del Señor y nos quedamos en la zona de confort. Con todo lo que pasó Pedro, nos da un claro ejemplo que después del desierto que vivió Pedro, la gloria del Señor que fue derramada sobre él a través del Espíritu Santo cuando fue lleno, fue lo que el Señor, para lo que el Señor llamó a Pedro. Porque un hombre que de pronto su expresión en público no era la mejor, un hombre que cuando pasó el desierto
y recibió el Espíritu Santo de Dios sobre su vida y mantuvo una relación con Él, en su primer discurso público se convirtieron 3,000 personas. A eso nos llama el Señor. ¿Qué vas a hacer tú ahora después que pasaste el desierto? ¿Qué vas a hacer tú en el servicio del Señor? En el segundo discurso de Pedro, en el Sanedrín, donde habían estudiosos de la palabra y todas estas personas que se encontraban en este lugar, se convirtieron unas 5,000 personas. Y cuando se habla de personas solamente se refiere a los hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se convirtieron? No fue por Pedro tanto, sino fue por la relación que hubo entre Pedro y el Señor a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a que tú actúes. El Espíritu Santo es quien va a dirigir lo que tú debes hacer conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es lo que te va a es quien te va a indicar lo que tú debes hacer después que pasas el desierto. Y a veces nos conformamos, si orábamos en el desierto, empiezo a dejar de orar, empiezo a apartarme, dejo de escuchar la voz del Señor. Pero aún más, cuán maravillosa era la gloria del Señor a través de la vida de Pedro, que aún por las calles sacaban a los enfermos y los acostaban en los pisos de las calles, en las calles, para que aún la sombra de Pedro solo los tocara y con eso eran sanos. ¿Por qué no se puede hacer eso ahora? Si el Señor nos dijo antes de partir que lo que se haría sería mayor, lo que se haría sería mayor, porque Él se iba con el Padre y Él dejaba a uno con nosotros. Y si el Señor nos lo dijo, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué después que pasamos el desierto no podemos hacer cosas maravillosas? ¿Por qué el Señor no se puede glorificar a través de nuestra vida en la vida de otros? Porque es que el Señor no nos lleva al desierto para que tú sacies en ese momento tu necesidad y te quedes ahí. El Señor quiere impactar a través de su gloria reflejada en ti la vida de otros. Y no necesariamente tienes que hablar. La gloria de Dios sobre nuestras vidas se refleja por la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay muchos que lo ven en la calle y no necesitan que tú digas que eres cristiano. No necesitas muchas veces de que tú lleves una Biblia, de que prediques, porque el cambio que está haciendo Dios en tu vida está impactando la vida de otros. Y eso pasa después que tú viviste el desierto. ¿Acaso no te gustaría que el Señor hiciera cosas maravillosas a través de ti? Si el Señor te permitió pasar el desierto, el Señor te está preparando. Claro, para llegar allá hay que subir bastantes escalones. Hay que subirlos, porque con subir yo uno solo no voy a llegar a ese estado, a esa relación con el Señor. Pero el Señor quiere que avancemos poco a poco. Y a medida que nosotros vamos avanzando, la gloria del Señor será mejor. No solamente en nuestras vidas, sino en todos los que están a nuestro alrededor. Porque el Señor nos dijo que Él habitaba en medio de sus hijos. Y no estamos solos. Y todos conocerán que Él es Jehová, que Él es nuestro Dios, que Él fue el que nos sacó de una tierra de perdición y nos llevó, nos llamó para darnos un futuro y una esperanza, para poder entrar a la tierra prometida. Amén.
parece que yo soy la única que lo creo. Estoy convencida que así va a ser. ¿Cierto? Ahora sí les voy a dar el título de la palabra de hoy. Es: sin desierto no verás la gloria postrera. Sin desierto no la podemos ver. Cuando pasamos el desierto es cuando haremos lo que Isaías nos dice. Nos levantaremos, resplandeceremos, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo sé que muchos aún están en el desierto y que piensan que va a ser muy difícil salir del Señor, salir de ahí, del desierto. Pero no olvides que el Señor está contigo. No olvides que el Señor fue quien te tomó de la mano y te llevó. No lo olvides nunca, porque aquel que murió en la cruz del Calvario lo hizo por ti, para sostenerte, para darte la fuerza que necesitas para avanzar. Amén. Quisiera que se pongan sobre sus pies un momento y nuestros hermanos de alabanza nos pueden acompañar con una... Bueno, en estos momentos el Señor quiere estar en intimidad contigo. Son unos minuticos, pero son valiosos para el Señor. Y aquella persona que quiera pasar acá adelante, de acuerdo a lo que el Señor ha hablado en esta noche, puede dar un paso en fe, porque el Señor va a derramar de su gloria en esta noche, porque el Señor dará fuerzas a tu espíritu para que avances, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas con los que Él llamó. El Señor renueva fuerzas y es el Señor quien va a tocar en esta noche. Cuando nosotros anhelamos buscar la presencia del Señor, todo puede suceder. Y no importa quién esté a tu lado en este momento. ¿Quieres ver la gloria del Señor en tu vida? Es momento de que empieces a sentir aún más de Él, de su presencia. El Señor es bueno, es maravilloso. Solo deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida hoy. Permítete tener una experiencia más con el Señor. Ese Dios maravilloso que dio la vida por ti. Ese Dios maravilloso es el que está hoy aquí, pidiéndote que bajes tu cerviz, que no seas duro de cerviz. Ese
Ese Señor maravilloso es el que te ha traído, el que ha llenado tu vida poco a poco, pero aún Él quiere dar más sobre ti. Deja que Él haga. Si aún Pedro fue menospreciado, si aún Pedro no creían en Él, porque era mal hablado, porque era corriente, pero el Señor vio lo que había en Pedro y lo tomó porque sabía lo que Él podía hacer a través de Pedro. Yo no sé cómo te estás sintiendo tú en esta noche. No sé lo que el Señor te ha permitido vivir, pero sí sé y estoy segura de que el Señor te ha permitido llegar ante Él, porque Él puede hacer cosas maravillosas en ti y a través de ti. Ese Dios bueno es el que te ha perdonado, el que ha quitado muchas cosas de tu vida, pero es para darte algo mejor. Ese Dios maravilloso que te está preparando para que estés en un lugar mejor, para que puedas hacer la obra conforme Él quiere hacerla en ti, para que tú cumplas el plan para el cual Él te llamó. Ese Dios maravilloso es el que está aquí. Ese Dios poderoso, el santo, el que recibe la gloria porque solo a Él le pertenece, el que puede derramar la gloria sobre tu vida, el que te puede sacar, el único que te puede sacar de cualquier situación. Ese Dios maravilloso, ese poderoso que bajó de los cielos, está aquí para ti y te dice que te ama, te ama, y lo puedes ver en tu vida. Dios es maravilloso, la gloria y la honra es para Él, a Él le pertenece. Dios es bueno, Dios es bueno. Señor, oh Santo de Israel, tú nos has dicho, Padre, que nosotros podemos hacer aún cosas mayores porque tu Espíritu habita en nosotros y nos has dado la autoridad para declarar, Padre. Señor, cada una de las personas que están aquí, Señor, haz tu voluntad sobre sus vidas, Padre. Hay peticiones, Señor, pero sé tú haciendo tu voluntad, Padre. Aún Pedro sanaba enfermos, mi Dios de la gloria. Hoy presentamos a Indalecio Acosta, mi Señor. Tú sabes la situación por la que está pasando, Padre. Ha tenido que ser sometido a una cirugía nuevamente, Señor. Pero aún en medio de esa cirugía, Señor, tú puedes manifestar tu gloria, Padre. Tú puedes actuar conforme a tu voluntad, mi Señor. Oh Padre de la gloria, porque eres un Dios de cerca y un Dios de lejos, mi Dios amado, en el que tú te puedes glorificar, mi Señor. Presentamos a José Álvarez López. Oh Señor, mira la condición por la que está pasando, Padre. Aún te puedes glorificar en su vida. Oh Señor, que se haga tu voluntad sobre él, Padre. Que cada médico que tú estás haciendo, Señor, permitiendo que esté en este proceso con él, mi Dios de la gloria, lo puedas utilizar, mi Señor, conforme a tu voluntad. Porque aquí es tu voluntad y no la nuestra, mi Dios de la gloria. Te pido por ese niño llamado Jesús David Arrieta, Señor. Oh Padre, tú has dicho que de los niños es el reino de los cielos, mi Dios.
y puedes glorificarte en su vida, Señor. No hay ninguna enfermedad, Señor, que pueda contra él, porque tú ya llevaste esa enfermedad, Señor, contigo a la cruz, Padre, y puedes actuar en la vida de ellos, mi Señor. Oh Padre Santo, los tres están en tus manos, mi Señor, así como cada joven que está aquí presente, mi Dios, como cada mujer y como cada hombre, Padre. Sé tú, Señor, actuando sobre sus vidas, Padre. Oh Dios de la gloria y la honra solo a ti te pertenecen, mi Señor. En el nombre de Jesús, bríndele al Señor su mejor adoración. Dios es maravilloso.